Hola mi bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este video de Tips and Tricks, donde vamos a utilizar el Maxrow para ir a obtener el último registro, ¿ok? Esto ya te lo había mostrado, pero yo me encontré con algo peculiar en una aplicación que estaba desarrollando para un cliente aquí de México, muy importante, que justamente me decía: Axel, quiero que vaya por la información, la última información capturada, pero con ciertas condiciones. Y entonces yo decía: ok, voy a utilizar el Maxrow, pero el Maxrow permite también hacer condiciones, pero de pronto como que llega a confundir. Entonces el Maxrow lo vamos a utilizar para obtener justamente el último registro de cierto usuario en cierto día. Ok, con este Maxrow nos va a regresar el identificador de ese registro, pero no quiero el identificador de ese registro, sino quiero saber cierto dato. Ahorita es confuso como te lo estoy contando, pero conforme lo vayamos haciendo en el ejemplo, seguramente tú tienes algo en cómo aplicarlo. Por eso es que quiero mostrarte sobre el Maxrow, cómo lo vamos a utilizar con condiciones y aparte con un select. Vamos a crear una columna virtual y a partir de esa columna virtual que va a estar referenciada, vamos a poder obtener todos los campos que justamente estamos buscando. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me gustaría crecer muchísimo en la comunidad de TikTok y de Instagram, que aquí te los estoy dejando, y obviamente también la comunidad tan valiosa que tenemos aquí en YouTube, que si te gusta el contenido que estoy publicando constantemente, bueno, pues que me regales un like, que te suscribas y cuando estemos ya en la computadora, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Vayamos a ver sobre el Maxrow y el Select. Bien, estamos aquí en la aplicación. Para este caso voy a utilizar una que ya tengo que se llama MB Autos y les voy a dar contexto. Por ejemplo, tenemos las compras, aquí tenemos las compras en procesos y entonces voy a tomar una compra, por ejemplo esta. Entonces cuando el cliente se decide pues hacer una transacción, la empresa emite cartas. Le voy a dar nuevo. ¿Qué tipo de cartas? Bueno, aquí tenemos bastantes cartas, ¿no? Entonces yo le voy a decir que es una carta de compra, bueno, con factura liberada. Bien, todas estas columnas que está pidiendo se traduce en esta hoja, en esta pestaña que se llama documentos generador. Aquí van a caer toda la información. Bueno, ¿qué es lo que hace a mi cliente? ¿O qué es lo que hace? Ok, dice, pues es color negro, lo agrega. La clave vehicular, le voy a poner clave vehicular XX01. El motor era, bueno, le estoy poniendo datos ficticios, el número de serie, la placa, le voy a poner MB005, datos del cliente, pues aquí bueno, régimen fiscal, lo llena y el RFC, ¿no? Y pues si quiere firmas electrónicas o no. Le voy a dar guardar. Hice una carta compra factura liberada, ¿verdad? Le voy a dar guardar. Bien. Hasta ahí todo va bien. Se guarda toda la información que capturé, ¿vale? Pero entonces, cuando verifican esta carta se dan cuenta que el número de serie estaba mal, no es 123. Entonces, quiere volver a emitirla. Le da nuevo, le da nuevamente carta compra factura liberada y entonces estos datos debe volver a llenarlos. Ok, yo decía, ok, que se ligue toda esta información al vehículo, pero no, de esta manera lo quiso mi cliente y pues yo respeto la decisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer un llenado, es decir, si ya tengo aquí la información, pues simplemente vengo y la lleno en el initial value. Bien, entonces vayamos a hacer esto. Vamos a darle descartar. En nuevo, dijimos que vamos a trabajar en la de documentos generador, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una columna virtual. Voy a utilizar un nombre que se llama, por ejemplo, último ID. El último ID registrado, ¿vale? Para este tipo de documento. Bien, entonces aquí lo que vamos a utilizar, como te lo dije en la introducción del video, es un Maxrow. Bien, voy a ir a detalle para que me puedas entender. El dataset, es decir, ¿de dónde va a venir la información? Bueno, yo te comenté que se llama documentos generador, ¿vale? Entre comillas dobles. Le voy a dar coma y aquí me va a ir indicando, ok, ¿qué es lo que quieres que te vaya a traer? ¿Qué último ID? ¿Vale? Entonces le voy a dar aquí coma mediante, ¿cuál va a ser más bien el máximo? ¿Cuál es el filtro con el cual va a ir a determinar cuál es el dato máximo?
pues el dato máximo solo se puede números, se puede fecha o se puede hora. Entonces yo aquí tengo la hora, que justamente viene la fecha y la hora. Eso está perfecto. Entonces yo aquí le voy a dar hora, porque si de pronto yo le doy, miren, fíjense, les voy a dar documento generador ID, ¿vale? Y dice que solo permite una lista de valores numéricos o en este caso de tipo time. Entonces por eso le estoy dejando aquí el máximo de hora, bien. Pero no quiero el máximo de toda la data, sino nada más de que se cumplan ciertas condiciones. Por eso es que le voy a dar un AND. Entonces aquí le voy a dar un AND y voy a darle entre corchetes this row, bien, punto, orden ID, es decir, mediante esta orden ID, ¿ok? Es decir, que solamente sea de esa unidad, de ese auto, sea igual a la orden ID, ¿ok? Es decir, la que estoy eligiendo contra lo que existe en toda esta información. Pero también necesito que se cumpla otra condición. Le voy a dar documento ID, punto, donde documento tipo sea igual a este que estoy eligiendo, el documento que estoy eligiendo actualmente. Entonces vuelvo a elegir documento ID, punto, documento type. Bien, el documento type yo lo definí de esta manera: carta de compra de factura liberada, CSFL, y que aquí está la traducción, miren, ¿vale? Aquí están todas las cartas que se pueden generar. Bien, no me marcó ningún error, le voy a dar save. Con esto me dice que está tomando información de documentos generador. Eso está perfecto. Le voy a dar don't, ¿vale? Y me lo hizo de manera natural, ¿vale? Este último ID. Lo voy a agregar aquí en mi formulario, bueno, en mi vista, para que veas que sí estamos correctamente. Aquí después va a tener que aparecer. Entonces le voy a dar save. Le voy a intentar generar otra carta para que me vaya a obtener estos datos de manera automática. Pero primero vamos a validar que justamente sí me esté extrayendo el último ID. Mientras esto carga, pues cuéntame qué te ha parecido, cómo me conociste, cómo me encontraste, qué aplicaciones has desarrollado. Yo estaría encantado de leerte en los comentarios. Bien, le voy a dar clic aquí, me aparecen todos los campos y al final me dice que el último ID para este auto, para este documento, es la terminación 35B. Vamos a ver si es cierto, 35B es correcto. Bien, entonces, ya que estamos en lo correcto, vamos a ir a documentos generador ID y entonces, por ejemplo, vamos a ir a obtener el color. Vamos a ir aquí a mi columna color, ¿vale? Le voy a dar clic en Initial Value, elegí el color, entonces voy a referenciar esa de último ID, punto, y como es una referenciada, una columna referenciada, entonces yo voy a poder obtener el color, ¿vale? Voy a copiar, save. Aprovechando voy por la clave y así vas a ir por todos los campos que pues necesite tu usuario. Por ejemplo, número de motor, quito este espacio, copio. No voy a hacer todo, solamente algunos, pero para que veamos que sí está tomando toda la información. Voy a copiar nuevamente este que sería la placa, si la vamos a necesitar, placa, save y el RFC. Bien, con esos datos es suficiente. Ya lo demás ya sabemos que va a funcionar de la misma manera. Le voy a dar save. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Cuando yo tome el número de documento de ese auto, me va a tener que traer el último ID. Ahorita lo que vamos a hacer es registrarlo para que se vea justamente otro registro aquí. Vamos a hacer 3 más. Después le voy a cambiar la hora para que veas que no importa el orden, simplemente se va a basar mediante la columna. Le voy a modificar este dato a propósito, ¿vale? Entonces voy a decirle carta compra, factura liberada, y mira, ya me trae negro y me digo, ok, este lo voy a corregir porque era 456. Le voy a dar guardar. Bien, entonces aquí se va a ver guardar todo lo mismo, más bien, excepto este dato. Bien, se volvieron a equivocar, no era 456, era 789. Entonces, vuelvo a tomar esa compra, bien, que sería, a ver, vamos a darle clic aquí, era justamente esta.
Me voy a ir hasta la parte de abajo a generar la carta. Bien, le doy carta factura liberada y vuelvo a corregir. Voy a decirle es 789. Le doy guardar. Mira cómo ya me extrajo toda la información y podemos ver la trazabilidad de que se ha corregido justamente el número de serie. Voy a modificar, por ejemplo, voy a decirle que no fue 1032, sino fue 1050. Por lo tanto, aunque este sea el último, me debe ir a extraer este con el número de serie 123. Vamos a sincronizar y vamos a ver si esto funciona como te lo he platicado, ¿vale? Como te puedes dar cuenta, la clave está en el último ID y ya de ahí puedes seleccionarlo. Factura liberada y ya va por el 123, efectivamente, que es este, ¿verdad? El del 123. Ahora, otra manera de utilizar el max row, o bueno, más bien, de evitar el max row, vemos que funciona y funciona bien. Esto te lo voy a dejar en la descripción del video. También lo mismo, si el max row se te está complicando por alguna funcionalidad o alguna otra cosa, yo te voy a enseñar a utilizar, mira, le vamos a dar un filter, que es parecido, pero es un poco más pues detallado porque vamos a utilizar un order by y luego un index. Ahorita vamos a ver. Filter, primero, dataset, lo mismo. Documento, generador, y te doy todas estas opciones para que justamente tengas oportunidad de tener pues varias opciones. Aquí la condición pues viene siendo la misma, ¿vale? Aquí era un AND, si no mal recuerdo. Esa no va a cambiar para nada. Decíamos donde thisRow.ordenID sea igual a ordenID. Ok, le voy a dar coma. Después donde thisRow, eso no va a cambiar nada. Si te das cuenta es lo mismo, punto documento ID, ¿vale? Punto documento type. Nada, mucho cuidado para que no se te vaya a pasar nada como ahorita lo estoy haciendo. Documento type, ¿vale? Donde sea igual a, para no escribir todo esto, voy a copiar esto. El guión bajo this row es para justamente este registro que yo estoy utilizando. Ok, aunque ya lo terminé, me dice, ok, está regresando una lista y se esperaba como un de tipo ref. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar como me va a filtrar justamente todas las órdenes que estoy eligiendo, pero de este documento me va a traer justamente todas las órdenes de este documento, me va a traer estos 3 registros. Bien, entonces ya que tengo el filter, lo que vamos a hacer es utilizar un order by. Ordenar la información. Ordeno la información, abro paréntesis, de pronto le dejo un espacio así para que se vea como un poquito de sangría, bien, y le voy a dar una coma y le voy a dar 1, es decir, que más bien, le voy a decir, mira, cómo le voy a dar coma y se va a activar el sort key, es decir, ¿por qué dato lo quieres tú ordenar? Ok, lo quiero ordenar por folio, mira, que sí tiene 2, 3, 4, es decir, el máximo. Ok, aquí ya no va a interesar la hora. Entonces, bien atento con eso. Es mediante el folio. Entonces, ahora vamos a hacer mediante el folio, que es un consecutivo al final de cuentas, ¿vale? Y entonces le voy a dar true, ok, que es ascendente o descendente. En este caso, descendente. Le voy a dar cerrar paréntesis y todavía me está mostrando un error. ¿Por qué? Voy a utilizar, si te das cuenta aquí me lo va a ordenar así, primero me regresa 4, 3 y 2, pero yo no quiero toda esta lista, yo solo quiero este registro. Por lo tanto vas a utilizar una cosa que se llama index, abres paréntesis, coma, solo quiero 1, cierro paréntesis. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es decir, me va a registrar toda esta lista de manera organizada descendente y entonces solo index 1, es decir, este registro, ¿vale? Aquí esto también te lo estoy dejando en la descripción del video para que tú copies y analices y dices, ok, de pronto pues el max row no me convence, pero voy a utilizar el filter más el order by más el index, ¿vale? Vamos a darle save y debería funcionar exactamente, ¿ok? Como el max row. Te estoy dando estas dos opciones, ya sabes que aquí trato de darte muchísimas alternativas. Al final el que decide lo que va a implementar
en la aplicación eres tú. Y si no, también estoy en los comentarios para que me digas, Axel, a mí me sirvió el Maxrow o le entendí mejor al index. Oye, pero es que el index se me hizo complicado. Eso te voy a estar leyendo. Carta factura liberada y mira, ahora trae 8 y 9. A diferencia del Maxrow, porque aquí justamente fue por el 4. 7, 8 y 9, ¿vale? Entonces, pues todo esto te lo deja en la descripción del video. Emivin, ¿qué te ha parecido? De pronto como que el Maxrow y luego dentro del Select, no te preocupes, tampoco te estreses. Tú puedes ver este video cuantas veces quieras hasta que pues, te quede comprendido, ¿vale? Lo ideal es que tú vayas a tu aplicación, lo apliques y justamente vas a poder entenderlo. Aquí hay otro video de mi recomendación y aquí está el planetita para que te suscribas. Yo espero verte en un próximo video. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.